en platicarles a grandes rasgos qué es la norma y qué es lo que evalúa para aquellas personas que a lo mejor no tienen el conocimiento amplio de esto. Y vamos a ofrecer también una metodología o un plan de implementación para sus empresas, ¿no? Para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Y algunos tips que les voy a dar al final para ver cómo implementar esta norma 035 ahorita que estamos en contingencia o en este tipo de situación, ¿no? Entonces, como bien decía Daniel, las preguntas que tengan y las dudas las pueden escribir en el chat y las podemos ir respondiendo conforme vayamos platicando, ¿no? Entonces, iniciamos con la norma. Primeramente, quiero iniciar con qué es, ¿no? La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social habla sobre los factores de riesgo psicosocial que hay en el trabajo. El principal objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir estos factores. Cómo promover un entorno de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esta norma solamente te ayuda a identificar y analizar. Voy a estar dándoles así puntualmente estos tips, porque a lo mejor muchas veces muchos empresarios o muchas empresas tenemos la idea de que esto nos va a solucionar o esto nos va a curar o esto nos va a solucionar, como bien decía, los riesgos. No, solamente nos va a ayudar a identificar, analizar y saber qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Es una norma obligatoria para todos los centros de trabajo del territorio nacional. Sin embargo, se debe cumplir dependiendo del número de colaboradores que tenemos. Pero, como dice aquí, es una norma obligatoria. Entonces, quiere decir que es para todas las empresas, desde 1 hasta miles de empleados. Entonces, tengan siempre presente que a lo que ustedes tengan una empresa establecida de 3 colaboradores, también es aplicable la norma, ¿no? Sin embargo, hay ciertos puntos que se aplican en algunos y ciertos puntos en otros, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Unas partes importantes, y aquí es donde quiero platicar un poquito con ustedes. Hay 2 fechas importantes para esta norma. La primera, que fue del 23 de octubre del 2019, significa que tú como empresa debes de tener ya hecha la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de información sobre la norma. Entonces, ¿quiénes de ustedes de aquí, de los que estamos aquí presentes, ya ha implementado algo de la norma? ¿Alguien de ustedes? A ver. Si quieren escribir en el chat, a lo mejor unos han implementado o qué parte han implementado. Entonces, la segunda fecha que yo les marco es la identificación. Permíteme. Es la identificación y análisis de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional favorable, las medidas y acciones de control y la práctica de exámenes médicos. Va. Entonces, ahorita estamos a 20 de mayo. Al 20 de mayo de hoy, ustedes ya deben de tener realizado el punto 1A. Entonces, ustedes ya deben de tener en su empresa la política, las medidas, la primer guía de referencia, que ahorita vamos a ver más puntualmente esa parte, la primer guía de referencia que te marca la norma ya hecha, ¿no? Y para el 23 de octubre de este año, 23 de octubre del 2020, ya tendremos que tener también las aplicadas la segunda y la tercera guía de la norma, y aparte ya tener acciones de control, y aparte ya haber practicado exámenes médicos a aquellas personas que hayan salido con un riesgo medio alto, muy alto o alto. ¿Okay? Entonces, si ya sabemos, entonces quiero pensar yo que todos ya tenemos cumplido al menos la primera parte, ¿no? Que es la política, las medidas y la aplicación del cuestionario. Y nos queda mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nos quedan 5 meses aproximadamente
para poder aplicar todo lo demás y tener todo en vigor, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor estas fechas, como estamos viviendo ahorita el tiempo de la pandemia y todo lo que tiene que ver con el coronavirus, creemos que a lo mejor pues no va a entrar en vigor el 23 de octubre como lo marcaba la norma en un inicio. Sin embargo, hemos visto cómo el gobierno no ha estado aplazando ningún tipo de cumplimiento legal que tenga que ver. Entonces, por ende, no creemos que esto vaya a a aplazar, perdón. Entonces, nosotros para el 23 de octubre de este año debemos de tener todo esto y aparte, como lo vamos a ver ahorita, pues esta aplicación de esta norma nos va a ayudar mucho en este momento, ¿no? En esta parte de la contingencia. Entonces, estas dos fechas ténganlas presentes y tengan los elementos presentes que tienen que cumplir. Voy a platicarles un poquito ahora de unas preguntas frecuentes. Esas preguntas frecuentes las han hecho mucho en redes. Muchos de nuestros clientes nos han preguntado siempre las mismas preguntas o en otras charlas que hemos tenido. Por ejemplo, la primera pregunta que nos hacen mucho y creo que a lo mejor puede responder alguna de sus dudas es si los cuestionarios de la norma son para realizar evaluaciones psicológicas. Si nosotros, psicológicas o psicométricas también a veces mencionan. Sin embargo, estas evaluaciones no son para eso. Simplemente es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, ni obliga a que los centros de trabajo la realicen. Entonces, no tiene nada que ver con evaluaciones psicológicas, ¿va? Los cuestionarios de norma. La siguiente pregunta, ¿debo contratar un psicólogo para su cumplimiento? Y voy a hacer un pequeño break aquí porque creo que aquí tenemos muchos psicólogos. Quiero aprovechar porque hoy es 20 de mayo, Día del Psicólogo, para felicitarlos a todos. Son una parte fundamental de esta norma. Son una parte fundamental en la parte de ayudar a las empresas o a las personas que salgan con un tipo de riesgo a ayudarlos, ¿no? Y volviendo a la pregunta es, ¿debo contratar un psicólogo para su cumplimiento? No, no es necesario. Se estaba platicando cuando se especulaba que iba a salir esta norma, cuando ya salió, se platicaba mucho de que todos teníamos que tener un psicólogo porque ese psicólogo nos iba a ayudar a resolver este problema, a aplicar la norma. Sin embargo, no es necesario. Los psicólogos solo son necesarios para tratar casos específicos que identifiquemos gracias a los cuestionarios. No quiere decir que el psicólogo va a venir y va a aplicar esos cuestionarios, ¿no? Para que tengamos claros todos y que no tengamos temor de que algunas empresas digan que tengo que contratar un psicólogo, ¿no? Que muchas veces me preguntaban, oye Jaime, un cliente hace como un mes, ¿no? Después de tantas preguntas, decía que si él tenía 5 empleados, ¿cómo iba a contratar un psicólogo extra, ¿no? Entonces, para que tengamos en mente que no es necesario tener uno. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no cumplo con la norma? Pues bueno, no adoptar las medidas que te marca la norma o las acciones implica multas de 250 hasta 5,000 UMAS. Esto es lo que se ha dicho que son las multas que te va a hacer la Secretaría. Sin embargo, aún no está establecido exactamente la multa, la cantidad exacta, pero sí, de que hay multa económica, lo hay. Entonces, por esto a lo mejor podemos ver esta norma en dos sentidos, que puede ser una norma que solamente ayude a las empresas, a los colaboradores, o puede ser una norma que también sea una forma, un fondo de recaudación. Entonces, yo siempre me voy por el lado del positivo, del lado de que las empresas deben de aplicar esta norma para ayudar a sus colaboradores y sobre todo para organizar mejor la empresa, ¿no? Otra de las preguntas, y aquí vuelvo a lo que platicaba hace un rato de las fechas, ¿con qué ya debo de contar para dar cumplimiento a esta norma? Al día de hoy, 20 de mayo, aquí les he listo, debo de contar con la política de prevención de riesgo psicosocial, debo de haber realizado ya las encuestas, debo de tener ya un informe de resultados, o sea, cómo están mis colaboradores, y debo de tener ya acciones y mecanismos de prevención según lo que la norma o los resultados de los cuestionarios me haya dado, ¿no? Entonces, ahorita
estos 4 elementos ya los debemos de tener, ¿no? Para poder dar cumplimiento. Jaime, te interrumpo un poquito. Sí. Comenta Silvia, referente a la pregunta que diste a un inicio. Ya hice encuestas y revisé el ambiente laboral. Comenta Paula Humada. Yo de empresas de 10 personas y otra de más de 51. Ok. Ya ha aplicado la norma. Es correcto. Adelante, gracias. Y la segunda la segunda pregunta frecuente que me han hecho es, ¿qué debo cumplir para este año? O sea, para el segundo año de la norma, que es en octubre del 2020, son estos 3 elementos. Lo que ya nosotros sacamos en los cuestionarios y la política, en la pregunta anterior era hacerlos. O sea, el papel, el machote de la política, vamos a hacer esto, el área de recursos humanos esto, la Comisión de Seguridad y Higiene lo otro, etcétera. Sin embargo, para este 2020, nosotros ya debemos de adoptar estas medidas, ya las debemos de haber implementado, ya debemos de haber practicado o debemos de practicar exámenes médicos y ahora sí, evaluaciones psicológicas a los trabajadores o a los colaboradores, pues que sí salieron con un riesgo, ¿no? Y sobre todo, llevar un registro de los resultados de la identificación y los análisis de los factores. Entonces, para este octubre, si quieren, de todas maneras, este material les va a llegar a su correo. Estos son los puntos que ustedes ya deben de tener. Entonces, ahorita vamos a ver prácticamente cómo los podemos hacer y cómo los podemos implementar en tu empresa, que es la ayuda que yo les mencionaba en el título de esta charla, ¿no? Entonces, ya entrando de lleno a lo que es la norma y dejando a un lado las preguntas frecuentes que nos hacen algunos clientes, quiero definir algunos términos. Porque si yo no defino términos, podemos entender entre todos los que estamos aquí diferentes formas, alguna palabra o algún concepto. Entonces, para conceptos propios de la norma, les voy a hacer algunas definiciones y vamos a ir viendo muy puntual qué nos va a evaluar esa norma en cada definición, ¿no? Primero vamos a entrar con la palabra principal de la norma, que son los factores psicosociales. Estos factores dice que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo vigilia, perdón, y de estrés grave, o que batallemos en adaptarnos, etcétera. Puede ser que este estrés grave o este problema de adaptación sea derivado de que a lo mejor las funciones de trabajo que me están haciendo a mí pues no eran las que yo puedo hacer, o a lo mejor el tipo de jornada no me pude adaptar a trabajar siempre de noche o a trabajar a las 7 de la mañana, etcétera, ¿no? Entonces, o también un factor psicosocial puede ser aquello cuando nosotros estamos expuestos a un acontecimiento traumático severo o un acto de violencia que hayamos sufrido recientemente. Les pongo algunos ejemplos de factores psicosociales que nos está midiendo la norma, ¿no? Primero empezamos con las condiciones en el ambiente de trabajo. Si ustedes han podido ver los cuestionarios que te marca la norma, te dice, por ejemplo, te hace una pregunta muy puntual que dice, ¿te sientes seguro laborando en tu empresa? ¿Por qué te hace esta pregunta? A lo mejor yo pienso que mi escritorio, ahorita donde estoy aquí, que soy como en home office, pero a lo mejor tengo los cables reguereados por acá y yo me siento inseguro. Simplemente por eso ya me puede generar a mí un estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya le dije yo al dueño o a mi jefe, oiga, tenemos que arreglar los cables, o sabes que hay mucha exposición de ruido, hay humo, etcétera. Todas estas condiciones de ambiente laboral te las va a medir. Y es cómo el colaborador se siente. Siempre hay que tener presente esto, cómo se siente el colaborador. Porque muchas veces nosotros podemos tener todo muy seguro según la empresa, pero el colaborador aún así se siente inseguro. Entonces, sí, por eso es necesario saberlo, ¿no? La siguiente parte o el siguiente factor son las cargas de trabajo. Por ejemplo, en ese sentido,
la encuesta o la norma te hace algunas preguntas referente a que si tu jornada de trabajo es suficiente para cumplir las tareas que tú tienes asignadas o si tienes que quedarte mayor tiempo del normal para poder cumplirlas, etcétera, ¿no? Entonces son unos ejemplos de cargas de trabajo. Otro de los factores que te marca la norma y que es muy importante definir es el control sobre el trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que algunas actividades que tenemos como colaboradores, pues no las podemos definir nosotros, porque a lo mejor son por medio de citas, a lo mejor soy un médico y tengo que consultar todo mi listado de personas, pero a lo mejor hay actividades que sí puedo decidir, ¿sabes qué? Esta la voy a hacer ahorita a las 9, esta la voy a dejar para las 4, esta para las 2 y así. Esa es la parte en que hablan ellos sobre el control sobre el trabajo, ¿no? La siguiente parte es la jornada de trabajo según la ley. Lo que te marca la Ley Federal del Trabajo, tantas horas al día, tantas horas a la semana es lo que debo de trabajar y las demás pues, son horas extras. Entonces, las preguntas que te hace esta norma referente a las jornadas de trabajo son como, por ejemplo, si cuántas veces a la semana te quedas más del tiempo normal de trabajo. O, por ejemplo, si te hacen trabajar días festivos, fines de semana, domingos, tus días de descanso. Entonces, esas preguntas te hacen, ¿no? Otro de los factores que te mide la norma es la interferencia en relación al trabajo y la familia. Y aquí a mí me gusta con las personas con las que hemos podido implementar esta norma, es también veamos lo del lado familia-trabajo, ¿no? De ambos lados, porque a lo mejor mi trabajo, yo llego a mi casa a las 7 de la noche y me siguen hablando por teléfono a las 9, a las 10, a las 11, me mandan un correo, oye, ¿sabes qué? Urge que mandes esto, tiene que estar para mí a las 9 de la mañana, y a lo mejor yo tengo mis actividades con la familia, ¿no? A eso se refiere qué tanta interferencia hay entre el trabajo y tu casa, ¿no? Que a lo mejor tú ya cumpliste tus 8 horas diarias, 9, no sé, las que tú tengas definido, pero aún así te siguen después de la hora, pues pidiendo, solicitando algunas cosas. Pero también está la parte viceversa, la parte de familia-trabajo, se podría decir, que a lo mejor yo suelo pedir muchos permisos para poder salir a cumplir, no sé, con una junta, pero que esta junta de mis hijos a lo mejor son 2 veces a la semana, 3 veces al mes, que a lo mejor tengo que estar pidiendo diferentes tipos de solicitudes para poder abandonar mi trabajo. Entonces, este punto también va aquí dentro de la interferencia en la relación trabajo-familia, ¿no? Otro de los factores que mide la norma es el liderazgo negativo y relaciones negativas. Esta parte va muy encaminada al lado de tus jefes. ¿Qué tanto el jefe te apoya a seguir o hacer tu trabajo? ¿Qué tanto tu jefe a lo mejor te dice, oye, Jaime, lo hiciste muy bien hoy, felicidades? O sabes que, oye, Jaime, mira, está bien el trabajo, pero yo te recomiendo que muevas esta parte para acá y hagas esto o modifiques esto. Todo ese tipo de retroalimentación, todo ese tipo de reconocimiento es el que evalúa este tipo de factor. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de que en aplicar estas encuestas que dice, que le preguntas tú al colaborador, oye, ¿tu jefe alguna vez te ha reconocido o te ha agradecido por hacer un trabajo? Y muchas veces se ponen a pensar, pues que yo me acuerde nada más que estaba bien, o que yo me acuerde, pues no. Entonces, si nosotros somos jefes de alguna empresa, hay que promover esta parte, ¿no? De que a lo mejor no nos cuesta, no significa que tengamos que hacer un mural o que tengamos que hacer a lo mejor un apoyo económico, un reconocimiento económico, no. Sin embargo, puede ser una retroalimentación de palabra, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho para el cumplimiento de este punto. Y por último, el otro factor que mide son la violencia laboral. Y es un término muy fuerte. Se escucha muy fuerte violencia laboral
pero sin embargo, ha habido muchas empresas que presentan esta parte. Entonces, ahorita que vayamos al método de implementación, les voy a dar algunos tips para poder hacer que las personas te respondan estas preguntas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, al momento de aplicar estos cuestionarios, pues quieres quedar bien con el jefe, quieres quedar bien con la empresa y pues no vas a responder lo que es, ¿no? Y eso no nos va a servir para nada para saber cómo estamos. Y vamos a continuar como está la empresa. Entonces, ahorita vemos ese punto. Hasta aquí vamos bien. Jaime, Ándeme. hay una pregunta. Sí. Gracias. Luis Flores Ajá. nos comenta, en mi institución que es de servicios médicos, ¿se debe aplicar esta norma 035? Sí, de hecho, hace poquito, hace un mes, y todavía estoy trabajando con una parte de servicios médicos. Y aquí también hay unas preguntas muy puntuales, por ejemplo, que te dice que si te toca, hay una parte de las guías de referencia que dice que si tú tienes contacto con usuarios, o sea, con personas externas a la empresa. Entonces te dice, te toca atender personas enfermas o necesitadas de ayuda. Entonces, esa pregunta es obvio que todos o toda la parte de la institución médica va a decir que sí. Entonces, esto deriva otro tipo de cuestionamientos. Y es aquí donde está lo importante de esta norma en ese giro, ¿no? Porque a lo mejor la persona llega súper enferma, súper grave, a lo mejor esta persona pues viene bien alterada. Entonces tú como usuario, perdón, tú como colaborador, pues tienes que trabajar muchas emociones, tienes que trabajar mucho el sentido, entonces, estas preguntas sí son muy importantes en este tipo de giro, ¿no? Entonces, sí es aplicable también para este tipo de instituciones, ¿no? Médicas. Sobre todo por esas preguntas que hacen muy puntual, ¿va? ¿Tenemos otra pregunta? No, ok. No, hasta adelante. Ah, Vamos sí, con el otro. Luis Martínez, disculpa. En una empresa que ocupan, permítame. Sí. En una empresa que ocupan o dónde se puede capacitar a la persona que se vaya a realizar el cuestionario de la norma 35. A ver, ¿dónde ellos pueden capacitarse? Le doy lectura otra vez. En una empresa que ocupan o dónde se puede capacitar a la persona que vaya a realizar el cuestionario de la norma 35. No sé, así. Ok. Lo estoy entendiendo en dos sentidos. A ver si Luis me dijiste, ¿verdad? Luis Sí. Martínez, es correcto. Uno, como empresa, ¿dónde te puedes capacitar tú? Puedes buscar alguna consultoría o te puedes contactar conmigo, con mucho gusto te puedo apoyar a capacitar a tu empresa en cómo, que ahorita también lo vamos a ver aquí, ¿no? En cómo implementar o también puedes hacerlo con la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Esa es una parte, pero como a lo mejor el colaborador que va a responder la pregunta o que va a responder este cuestionario, cómo capacitarlo, también entendí como ese concepto. Ahorita lo vamos a ver en el plan de implementación, qué tengo que hacer para que mi colaborador responda bien o cómo capacitarlo para que responda bien el cuestionario, ¿no? Entonces, esa es la segunda, la dejo pendiente para verla en el plan de implementación, ¿va? Adelante, Jaime. Continuamos con el otro término que es un entorno organizacional favorable. En esta parte aquí, este término en la norma, te ayuda a que promuevas el sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa. Que nosotros hayamos formado bien a ese colaborador dentro de su puesto, que nosotros le hayamos dicho o definido bien cuáles son sus responsabilidades, que le demos a conocer cuál es el objetivo puntual de su puesto. Esto habla sobre el entorno organizacional favorable, ¿no? Y les hablo algunas partes que mide también la norma, como lo vimos con los factores. Primero, en este entorno organizacional favorable, te habla sobre un sentido de pertenencia. Hay una pregunta muy específica
que a muchas personas que se les aplica se les hace mucho ruido o se quedan así como que impactados, ¿no? Y es una pregunta muy sencilla, por ejemplo, ¿te sientes orgulloso de trabajar aquí en X empresa? Y ya como que ellos dicen, no, pues sí, sí me siento orgulloso de trabajar en X empresa. Y luego después te hace la pregunta, ¿te harías responsable de todo lo que pasa dentro de tu área de trabajo? Entonces ya como que, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Entonces te hace este tipo de cuestionamiento, ¿no? Entonces, esta parte aquí tú puedes evaluar qué tan comprometido está la persona con tu empresa, ¿no? O contigo, ¿no? También otro de los parámetros que mide, otra dimensión que mide el entorno organizacional es la formación para la adecuada realización de tareas comunes. ¿Qué quiere decir? Que si tú cuando entraste a trabajar a la empresa, te enseñaron o te dijeron qué es lo que tenías que hacer y cómo lo tenías que hacer. Pero también tomen en cuenta que había otra pregunta de los factores de riesgo que te decía que si tú tenías libertad para poder hacer tus actividades o hacer otro proceso para llegar al mismo objetivo, ¿no? Entonces, te habla mucho sobre la formación, sobre la capacitación. En vez de formación, le podemos llamar capacitación. La siguiente pregunta, y aquí vamos a detallar un poquito más, es sobre definir la definición precisa de las responsabilidades que tiene cada colaborador. Aquí es donde nos ha tomado un poquito más de tiempo o le ha tomado un poquito más de tiempo a las empresas, porque no todas las empresas estamos acostumbradas a tener por escrito cuáles son mis responsabilidades. Y esto es muy importante que las tengamos porque es un elemento que contempla mucho la norma en muchos puntos, ¿no? Que sepamos qué responsabilidades tenemos, ¿no? Entonces, si no tenemos definidas las responsabilidades de cada colaborador, creo que es muy buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llego con el colaborador y le digo, oye, tienes definidas tus responsabilidades, conoces cuáles son tus responsabilidades. Y pues el colaborador te dice, no, pues sé que tengo que llegar a las 9, tengo que mandar este reporte a las 10, etcétera. Pero sin embargo, tú, cuando el colaborador entró, pues no sabía exactamente cuáles eran todas sus responsabilidades y ha ido sabiendo conforme ha estado trabajando. Entonces es muy importante que lo empecemos a hacer. La otra parte o el otro factor que mide es la participación proactiva y comunicación entre colaboradores. Hay una pregunta que te hace la norma que te dice que si hay algún ejemplo o que si le ha tocado participar a ti como colaborador en equipo, en un trabajo en equipo y que notes que todos trabajan respetuosamente o que todos participan. Entonces, esta es la parte de participación proactiva. Es el tipo de preguntas que te hacen en ese sentido. Después te habla sobre, otra vez, sobre la distribución adecuada de tus cargas de trabajo y tu jornada de trabajo según la ley. Y habla precisamente exactamente de lo mismo que mirábamos en la pregunta anterior. Y luego vamos con el otro parte que dice evaluación y reconocimiento del desempeño. En este punto, la norma hasta tiene otra parte que te habla específicamente de esto, ¿no? Hemos tenido hemos preguntado a algunos clientes, o perdón, a algunas personas, a algunos colaboradores, si ellos conocen el método de cómo los evalúan. Entonces, a lo mejor yo como jefe, pues, no es que le esté haciendo una encuesta, no es que le esté haciendo exámenes cierto tiempo, pero yo los evalúo de que, veo que el muchachito llega temprano, me entrega sus reportes a tiempo, me cumple con las actividades. Entonces, por eso yo lo estoy evaluando aquí en mi cerebro y digo que está bien. Entonces, pero yo como colaborador a lo mejor yo digo, pues no sé ni cómo me evalúan, no sé si toma en cuenta que llegué temprano, no sé si toma en cuenta de que se me pidió un trabajo a las 10, se lo mando a las 9, pues sea bueno. Entonces, esta parte de evaluación sí hay que tenerla presente por escrito y que el colaborador conozca cómo se evalúa. ¿Para qué? Pues, para dar cumplimiento a esta parte. Y el otro parte que habla sobre el reconocimiento del desempeño, aquí es, y te lo marca, te lo dice muy bien. A mí no te voy a dar un método, te dice la norma, cómo lo tengas que hacer.
tú define como empresa cómo lo quieras hacer. Tú defines si le vas a poner el empleado del mes, si al cumplir tantas tareas tú le vas a dar un bono económico, le vas a dar un salario emocional, etcétera. Entonces, esta parte sí hay que tenerla presente también de cómo vamos a reconocer al colaborador. Y hay que tenerlo por escrito porque es una parte de un entregable o algo que te puede solicitar en caso de pedir algún cumplimiento, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, o tendría siendo como el otro cuestionario que te marca la norma, ¿no? Vamos con el siguiente tema que habla sobre los acontecimientos traumáticos severos. Este es un término, Jaime, mándeme, para dar, anterior. me Ajá. permite, sí. Pregunta Imelda Insunza. ¿Es como tener el manual de políticas y procedimientos? Sí, exactamente. Si ya tienes ese manual de políticas y procedimientos, te sirven perfectamente. Solamente que a lo mejor tendrías que crear la política para esta norma o que englobe esto. La norma ya te da un ejemplo, una política. Ya sea que la política que ya tengas le añades estos términos o creas una sola política para eso. O sea, si tú ya tienes tu manual de procedimientos, procesos, políticas, descripciones de puesto, esto ya te da cumplimiento. Adelante, ¿Listo? muchas gracias. Seguimos con el tema de acontecimientos traumáticos severos. La vamos a definir como ATS, porque la palabra está muy larga. Entonces, este término o esta definición que te marca la norma es, por ejemplo, cuando tú has estado expuesto o te ha pasado algo negativo, pero de manera intensa, o que surja de algo muy brusco. Eh, por ejemplo, hay dos tipos de ATS que te marcan. Los que son intencionados, que a lo mejor tú viste, tú observaste que en tu centro de trabajo o afuera o en el trayecto, pues que mataron a alguien, que asaltaron a alguien, que le pegaron a alguien, que secuestraron a alguien, que tú veas que a lo mejor hay maltrato infantil, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de acontecimientos son los que te mide la norma y te pregunta si has estado presente, si has estado expuesto a esto. Y hay otros que son no intencionados, por ejemplo, que a lo mejor tuviste un choque muy fuerte, a lo mejor supiste que tu compañero de al lado pues se accidentó y que, no sé, perdió una extremidad. A lo mejor hubo un huracán, una inundación grandísima y perdiste toda tu casa. A lo mejor hay un sismo. A lo mejor ahorita que estamos aquí en Culiacán hubo una balacera fuera de tu trabajo. O a lo mejor en alguna otra parte del país que, no sé, un catástrofe natural, etcétera. Entonces, esos son los ATS. Es importante que también al momento de nosotros entrar con este cuestionario, siempre mencionemos al colaborador que es hacia 3 meses anterior. Es lo que te marca la norma o es el margen de tiempo, porque a lo mejor tú viviste un acontecimiento el año antepasado. Si tú me dices que sí viviste un asalto, entonces, si tú me respondes que sí, eh, automáticamente te tengo que llevar a contestar otras preguntas, que a lo mejor pueden ser, oye, ¿has soñado con eso todavía frecuentemente? ¿Has cambiado a lo mejor la ruta por donde caminas porque sientes todavía el temor de que a lo mejor si pasas por ahí otra vez te van a asaltar? Entonces, toda esta parte. Entonces, sí es importante que cuando estemos implementando los cuestionarios de la norma, pues sí lo hagamos con meses antes, ¿no? Que recalquemos que son los 3 meses anteriores al momento que estás aplicando la encuesta, ¿no? Ok, continuamos. Y por último, otra de las definiciones que mide o que te menciona la norma es sobre los centros de trabajo. ¿Por qué te pongo esta definición? Porque la norma te dice que es aplicable para todas las empresas del territorio nacional, pero que te va a evaluar por centro de trabajo. Entonces, un centro de trabajo es cualquier lugar o lugares como edificios, locales, instalaciones, áreas, todo oficinas donde se realiza alguna
cualquier tipo de actividad. Aquí te las define, puede ser de explotación, de aprovechamiento, producción, transporte, almacenamiento, etcétera. Cualquier tipo de actividad es un centro de trabajo. Entonces, ¿a qué vamos con esta definición? Soy empresa X, XY, pero tengo 6 sucursales y un corporativo. Entonces, a lo mejor yo nada más implementé esta norma en mi corporativo, pero no lo implementé en las 6 sucursales. ¿Y qué pasa? A lo mejor tengo una revisión en la sucursal 1 y el inspector me dice, ¿sabes qué? Te falta eso, te falta lo otro, te falta lo otro. Y va a decir el inspector, ok, no lo tienes aquí, me voy a ir a tu sucursal 2, porque si no lo tienes aquí, pues a lo mejor no lo tienes tampoco allá. Y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas por sucursal. Y tú a lo mejor nada más lo implementaste en corporativo. Entonces, es importante que cada centro de trabajo se haga en particular, porque cada centro de trabajo es un entorno diferente, simplemente porque son personas diferentes y no trabajan las mismas personas. Y eso ya va a cambiar totalmente tu entorno. Entonces, es importante que hagas por cada centro de trabajo estas evaluaciones. Entonces, y aquí hay unas preguntas que siempre me han hecho, por ejemplo, ok, Jaime, tengo una sucursal de 10 colaboradores y tengo una sucursal de 20, tengo una sucursal con 50 y tengo una sucursal con 2. ¿Qué voy a aplicar ahí? Porque si bien les mencionaba hace un momento, la norma te aplica por número de colaboradores. Ahorita les voy a enseñar una tablita muy práctica para esto. Entonces, y también les voy a hacer una recomendación muy buena. Esta parte de centros de trabajo, ¿qué van a aplicar? Yo siempre he recomendado aplica todos los cuestionarios, aunque tengas 1, 10 o 1000 empleados. ¿Por qué? Porque a mí como empresa te genera el mismo esfuerzo o el mismo trabajo. Si aplicas una evaluación, aprovecha y aplica las otras para que ya puedas conocer el contexto global de tu empresa y ya puedas definir detalladamente en dónde estás fallando, ¿no? Porque a lo mejor si yo nada más te aplico la primera evaluación, que es sobre los ATS, de que a lo mejor sí has sufrido algún asalto, algún riesgo que te mencionaba ahorita, a lo mejor te digo que no y pum, ahí se acaba toda la norma, me dijo que no, no tengo nada que hacer. Pero a lo mejor no sé yo si a lo mejor el jefe, pues de esa persona, pues lo hostiga, lo molesta, etcétera. Entonces, ya no vamos más allá. Por eso mi recomendación de aplicarlos todos, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a la tablita que les mencionaba. Jaime, ¿me das oportunidad antes de sí. iniciar con la explicación de la tabla? Aunque comenta Silvia. Por ejemplo, si yo ya hice las encuestas, pero posterior a eso hubo un accidente de un colaborador, o ahora con la situación de la pandemia, ¿debo de replicar esas encuestas? Mira, la norma te dice, aplica las encuestas y tiene una vigencia de 2 años, esas encuestas que tú ya aplicaste. Pero si pasa algún accidente, si pasa algún acontecimiento grave dentro de tu empresa, tendrías que volver a aplicar la encuesta. O si te cambias de sucursal, si te cambias de oficina, tienes que volver a implementar esto. Es básicamente como las comisiones de seguridad e higiene, que si tú hiciste un recorrido, pero el día siguiente hubo un accidente, tienes que volver a hacer ese recorrido para poder evaluar ese accidente. ¿Por qué? Entonces, es prácticamente es similar. Tendrías que a lo mejor, dependiendo del acontecimiento que pasó, evaluar si se tiene que hacer otra vez las encuestas. Si entra dentro del rango de los que te expliqué ahorita, tendrías que volver a aplicar esta encuesta. Si no, si a lo mejor fue algún accidente leve que a lo mejor no causó como un trauma, o a lo mejor las personas pues no estuvieron presentes durante ese acontecimiento, a lo mejor no tendrías que hacer. Pero si quieres lo podemos platicar específicamente qué acontecimiento sucedió y ya podríamos definir si tendrías que volver a aplicar estas encuestas. ¿Va? Adelante, gracias. Vamos con esta tablita. Es una tablita muy práctica que yo les elaboré para que ustedes puedan tener
como qué me aplica y qué no me aplica. Quiero que ahorita se centren ustedes en la parte donde dice colaboradores por centro de trabajo. Definan ustedes qué sucursales o si su empresa está dentro de 1 a 15, de 16 a 50 o más de 50. Esa es la parte que ustedes tendrían que revisar para ver qué punto les aplica. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de 1 a 15, es un ejemplo, ¿no? A mí me toca, o yo tengo que tener ciertos puntos, por ejemplo, establecer mecanismos de recepción de quejas. ¿Esto qué es? Que a lo mejor yo en mi empresa tengo que tener un correo electrónico donde me lleguen quejas de los colaboradores, o a lo mejor tengo que tener un buzón, o a lo mejor simplemente tengo que tener una persona, la de recursos humanos, que generalmente es quien sea quien reciba las quejas, pero no solamente es que las reciba, sino que el colaborador conozca qué se va a hacer con esa queja, ¿no? Entonces, este mecanismo de recepción de quejas es, ok, yo colaborador sé dónde exponer, porque te lo dice también en alguna pregunta la norma. ¿Conoces tú con quién puedes hablar o con quién te puedes comunicar en caso que tengas algún problema en el trabajo? Y pues todo el mundo dice, pues creo yo que con la de recursos humanos. O creo yo que puedo mandar un correo a contacto arroba o denuncia arroba. Entonces, pero hasta ahí. Entonces, más no sé. Entonces, es muy común que pase esto en los colaboradores. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos no solamente el mecanismo para recibir la queja, sino que debemos a conocer a nuestros colaboradores qué va a pasar con esa queja. ¿Sabes qué? La voy a recibir en RH, la voy a revisar yo como recursos humanos, después la voy a pasar al dueño, si aplica, la voy a pasar al dueño para que podamos solucionar algo, después voy a tener una reunión entre los involucrados, no sé. Entonces, todo este tipo de proceso, ¿no? Y este aplica para todos. Y si quieren, ahorita estoy hablando mucho del plan de implementación, pero creo que ahí vamos a resolver muchísimas dudas. La otra parte es la identificación de los ATS, que es la primer guía de referencia que te da la norma. Esto sí la tienes que aplicar para todas las empresas, no importa el número de colaboradores, y es un cuestionario puede ser un cuestionario de 2 preguntas nada más, que te diga, eh, ¿has sufrido algún asalto? No, ok, se termina el cuestionario. ¿Has sufrido un asalto? Sí, ok, continúa con otras preguntas, ¿no? Entonces, este cuestionario se debe aplicar a todos. Después, que es un punto aplicable para todos también, es la política. Entonces, la norma ya te da un ejemplo de política. Yo les recomiendo mucho seguir ese ejemplo, pero sin embargo tenemos que añadirle algunos puntos que te hagan, algunos puntos propios de la empresa, ¿no? Y sobre todo adaptarla a nuestro modelo. También debes de establecer medidas de prevención de riesgo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer para poder prevenir la violencia laboral, para poder prevenir que tus trabajadores, que a lo mejor los jefes no estén marcándole a los trabajadores a las 8 o 10 de la noche, etcétera, ¿no? Entonces, estas medidas son las que hablan sobre la prevención de riesgo. Otra parte que aplica solamente para mayores de 16 colaboradores es el análisis de los factores de riesgo psicosocial, que esto es un cuestionario ya más extenso y que no aplicaría para las empresas de 1 a 15. Entonces, pero como les mencionaba hace un momento, yo les recomiendo que lo hagan porque te va a dar mucha información. Te va a dar información que te va a servir mucho. Si eres del área de recursos humanos o si eres el dueño de la empresa, te va a dar mucho de dónde trabajar y sobre todo vas a poder saber cómo crear un buen programa, ¿no? Después, que hay una evaluación del entorno organizacional, que es otra de las encuestas que nada más aplica para empresas mayores de 50 personas. Entonces, en este caso, yo también recomiendo aplicarla a todos, no importa si son 2 o 3, porque esta encuesta de entorno organizacional favorable te dice muchas cosas sobre el ambiente laboral. A lo mejor nosotros ya aplicamos una encuesta de clima laboral, a lo mejor ya aplicamos la de 360, etcétera. Pero esta trae algunas otras preguntas que te ayuda a dar mucha información. Entonces yo te recomiendo que
que le apliques, aunque no tengas más de 50 colaboradores. Después viene, por ejemplo, establecer medidas de control, que vienen siendo las cosas que tú estás poniendo o los puntos que estás colocando en la política. La parte de los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Aquí en este punto causa mucho ruido porque dice, tengo que aplicar exámenes médicos a todos mis colaboradores. O sea, no lo voy a poner en la política porque, pues no, ¿cómo le voy a aplicar si son 100, si son 15? ¿Cuánto me va a costar cada? No. Entonces, esos exámenes médicos va más que nada a las personas que te salieron expuestas. Si alguna de los cuestionarios te dio que tu colaborador salió con un rango, un riesgo muy alto o alto, entonces ahí sí tienes que aplicar un examen médico o canalizarlo a alguien que te ayude. Entonces, esta parte, que quede muy claro que es en caso de que de alguno de tus colaboradores haya salido con un riesgo alto o muy alto. Entonces, si te salió con un riesgo bajo, ahorita vamos a ver los tipos de riesgo, puede que nada más lo puedas trabajar internamente y no tengas la necesidad de hacer alguna canalización. Pero si te salió, repito, con riesgo alto o muy alto, entonces sí hay que aplicar exámenes y evaluaciones psicológicas para depender el trauma que pudo ocasionar. Jaime, ¿me permites dar lectura a una Sí, pregunta? sí, claro. Acane Culiacán dice, para Ajá. clasificar el número de trabajadores por centro de trabajo, ¿debo sumar el total de corporativo y sucursales? Para determinar el número total de trabajadores. Ok, va. Puede ser en dos formas. Como te lo dice la norma, no tienes que sumar todos. Tendrías que nada más poner, por ejemplo, mi sucursal 1 de 1 a 15. Mi sucursal 2 tiene 25, ya aplica en el otro rango. Mi sucursal 3 tiene 65, aplica en el otro. Entonces, si tú lo quieres hacer conforme te dice la norma, sí tendrías que hacerlo de esa forma. Solamente los colaboradores. Sin embargo, mi recomendación y mi experiencia me ha dicho que yo aplicaría todos los cuestionarios en todos independientemente del número de colaboradores que tengamos. Entonces, aquí no tendríamos ese conflicto de, ¿sabes qué? Pues a lo mejor aquí son 5 y allá son 25 y acá son 50. Yo apliqué todo. ¿Por qué? Porque pues, me va a ayudar mejor, ¿no? Entonces, mi recomendación es haz todos los cuestionarios, no importa el número de colaboradores que tengas. Al final del día, al final del proyecto, vas a ver que el tiempo o el esfuerzo que tú hiciste, la inversión, es la misma si hubieras hecho con nada más una sola encuesta que haber hecho todas. En realidad, aquí lo fuerte o el trabajo sería la aplicación y la recabación de los resultados. Pero yo te recomiendo que lo apliques a todos para que no tengas ese conflicto. Y sobre todo, porque a lo mejor tú tienes de 1 a 15 el día que aplicaste la encuesta, pero ya creciste y ahorita tienes 20, tienes 25. Entonces voy a tener que volver a aplicar todo, porque a los que ya le apliqué de 1 a 15, pues ya me cambió ya brincó otro rango. Entonces tengo que hacer otra. Entonces, por eso es mi recomendación de mejor aplicar todo y así tienes mayor información y mayores datos. Hay otra pregunta. ¿Ah? Patti nos comenta, ¿y si tiene que llevar algún tratamiento psicológico, por así decirlo, el costo lo absorbo yo como empresa? Mira, Pati, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Gracias por recordarme también porque no la había mencionado. Hay una parte que te dice que tú debes de canalizar los casos que te hayan salido con algún riesgo alto, ¿no? O muy alto, medio, alto y muy alto. Es muy similar a la parte de, por ejemplo, cuando hay un accidente en el trabajo, que tú lo tienes que canalizar al IMSS para que haya un médico del trabajo y te evalúe si te dice que sí fue riesgo de trabajo o no fue. Entonces, es similar. Hasta ahorita es lo mismo.
Yo como empresa, ok, ya hice mis evaluaciones. Juanito me salió que tiene un riesgo muy alto por un acontecimiento que vivió. Entonces yo lo tengo que canalizar a una institución. La norma te dice, puedes canalizarlo a la institución del IMSS. Sinceramente, ahorita no, si aplicamos esto, no creo yo ahorita que tengamos la capacidad en el IMSS para poder hacer esto, pero debe de tener esa canalización. Entonces, la parte formal es, hago la encuesta, me salió, Juanito, un riesgo muy alto, lo canalizo al instituto, o sea, al IMSS, y el IMSS se hará cargo de la parte de pues, darle la asesoría, las evaluaciones, los exámenes, así como si fuera como un riesgo de trabajo. Entonces, y yo, mi única obligación como patrón es darle seguimiento, que es el punto último que te marco aquí, un registro documental. Es donde tú, ok, Juanito tiene citas 19, 25 y 30 de mayo. Ok. Entonces yo le voy a decir, como yo como patrón le tengo que dar permiso para que él vaya a su consulta, o a lo mejor está incapacitado, pues le tengo que dar un seguimiento a ello. Ya aquí, y me voy a extender un poquito más en la respuesta, ya lo expuse, ya lo canalicé, perdón, al IMSS, pero Juanito no quiere ir. Dice Juanito, no, esas cosas a mí no, ¿para qué? Entonces, yo como patrón ya tengo la facultad para poder decidir qué hacer en ese caso, ¿no? Yo ya lo estoy ayudando, ya lo ayudé a identificar a identificar ese acontecimiento, ya le ayudé a canalizarlo al IMSS, pero ya es cuestión de Juanito que él quiera hacerlo. Entonces, si a mí como empresa o como patrón, ¿sabes qué? Me estás afectando en la productividad, veo que ese acontecimiento pues está esparciéndose con tus colaboradores, veo que no traes ánimos de venir a trabajar, pues lo siento. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de poder apoyar al colaborador en que, apoyarlo, perdón, a dónde se dirija. Esta es la parte formal que les decía de que el IMSS. Pero existe otra parte, que es yo creo que la que nos conviene a muchos, es poder establecer algunos convenios con algunas instituciones, y ahorita hay muchísimas instituciones que están trabajando en ese sentido. Por ejemplo, en la parte donde yo estudio la maestría, existen muchas personas que trabajan en este sentido, ¿no? Yo hago un convenio con algún psicólogo, hago un convenio con alguna institución privada, de que a lo mejor hasta pueden ser convenios gratuitos, o a lo mejor lo que te voy a pagar es mínimo. Entonces, aquí es donde sí podríamos nosotros que absorber esa inversión o ese pago que debamos hacer, ¿no? Entonces, si te puedes ir por la del lado del IMSS y te atienden, perfecto. Pero también tienes la posibilidad o la opción de hacer convenios con instituciones para poder llevar estos casos. No sé si hay otra pregunta. Sí, comentan, ¿nos puedes compartir las métricas de medición de resultados de las encuestas formulado? Por otra parte, Rocío Salazar, ¿nos pueden indicar los pasos a realizar para cumplir con la norma? Es decir, primero tener las políticas, segundo tener las encuestas, etcétera. Sí, mira, la primera de las métricas, esas son, viene en la norma la tablita con cómo sacar ¿cómo se dice? Cómo sacar los resultados dependiendo de qué te respondieron. Si quiere eso para no extendernos porque son algoritmos, lo podemos ver más personal y te explico exactamente qué es. Y si hay interesados, pues lo hacemos en otro grupo, ¿no? Porque sí te lleva bastante tiempo conocer este algoritmo. Y la segunda es el proceso, es lo que yo les voy a recomendar ahorita, en un minuto. Entonces, continuamos. Adelante, Jaime, Okay. Gracias. Va. Aquí vamos con la parte, con los que es la ayuda que yo les puedo ofrecer y es la recomendación que nosotros le podemos hacer, ¿no? Como academia. Este es un plan de implementación que yo generalmente hago con las personas o las empresas que implemento esta norma. Yo trabajo con la empresa 4 meses. Es el promedio que a mí me dura el proyecto para que yo pueda decir, ¿sabes qué? Sí lo cumplí con todo,
lo hice paso por paso, lo hice como debería de ser y que los colaboradores me hayan entendido. Entonces, yo tengo 4 meses de trabajo. Generalmente el primer mes, como nosotros tenemos que hacer un proceso de comunicación, porque no podemos llegar al colaborador y decirle, oye, ten, contéstame esta encuesta. Y el colaborador, oye, pues se asusta o puede decir que qué es esto, ni me explicaste, no sé ni qué es burnout, porque hay muchos términos que te maneja así, no sé qué es esto. Entonces, o se presta mucho en la parte, cuando es mucho obrero o mucho colaborador operativo, que a lo mejor pues no entiende las preguntas. Entonces, tienes que trabajar todo un proceso, toda una comunicación. Entonces, si todos podemos visualizar ahorita aquí, el plan de implementación está dividido en 4 meses. Semana 1, 2, 3, 4. El primer mes, yo siempre lo hago en la cuestión de comunicar. Les comunico qué es la norma, les comunico ciertos términos, les comunico que entramos a un proyecto para poder evaluar los ATS y les explico qué es un ATS, les explico que próximamente van a recibir una encuesta, que por favor respondan a esta encuesta de manera sincera, que todas las respuestas que ustedes me den son confidenciales, etc. Todo ese primer mes yo lo dedico 100% a comunicar y a preparar más bien a mi colaborador para que me conteste esa encuesta, con diferentes tipos de mecanismos, ¿no? El segundo mes yo lo dedico a la aplicación de las encuestas. Les mencionaba que teníamos tres guías de referencia. El segundo mes yo aplico la 1 y la 2 y en el tercer mes aplico la tercera. Pero durante este mes o durante estos meses yo sigo trabajando el plan de comunicación. Sinceramente, hay muchas definiciones y muchos términos que es importante que el colaborador conozca para que al momento de responder los cuestionarios sepan a qué se refiere. Porque, por ejemplo, puede haber muchas preguntas que te puede decir, ¿has sufrido un asalto? Caigo en la misma pregunta, ¿no? Pero a lo mejor lo sufrí en otro lado y no fue por trabajo. Y me dice que sí. Y pues a mí ya digo yo, venga tú, pues ya me causa ruido en mi trabajo, pero sin embargo no fue derivado del trabajo. Entonces, por eso es muy importante todo este plan de comunicación con ellos, ¿no? Y que sepan ellos que todo lo que respondan, pues tiene que estar relacionado con el trabajo, porque si no, pues no es mi responsabilidad responder por ello. Entonces, el primer mes lo dedico en comunicar, el segundo mes lo dedico a aplicar cuestionarios, el tercero aplico los últimos cuestionarios y ya el cuarto mes yo lo dedico a la parte de elaborar toda la política. Hay muchas empresas que primero hacen la política y después los cuestionarios, etc. En mi recomendación y en mi experiencia, yo mejor te elaboro la política en el último mes porque ya sé cómo estamos y ya sé en qué puntos estoy fallando. Ya sé en cuáles son más débiles. Entonces, o en cuáles tengo que trabajar. Entonces, en eso les pongo más énfasis en la política. A lo mejor en mi política pongo más acciones para ese punto, etcétera. Entonces, por eso es importante, para mí es importante y yo les recomiendo que lo hagan al finalizar los cuestionarios, hagan la política. Entonces, y todos los registros documentales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor mis colaboradores no sabían cuáles eran sus responsabilidades. Ok, pues tengo que hacer todas mis descripciones de puesto. Mis colaboradores no saben cómo los evalúo. Ok, tengo que hacer todo mi programa de evaluación de reconocimiento. Mis colaboradores pues no saben con quién se podían quejar. Ok, tengo que hacer todo mi proceso de quejas. Tengo que hacer mi proceso de canalizar casos, etc. Entonces, creo que en el cuarto mes es suficiente para poder llevar a cabo todo este registro de cómo los primeros 3 meses nos iba a salir. Entonces, en resumen, yo les recomiendo que ahorita, como estamos en un proceso se podría decir que la mayoría de las empresas estamos como en un proceso de stand-by, de home office. Creo que es un buen momento para planear y empezar a implementar este programa. Implementar desde ahorita por comunicados con nuestros colaboradores
Y aquí yo los puedo apoyar muchísimo en la parte de cómo realizar algún comunicado que no se vea tan enredoso, que pueda ser entendible para todos, etcétera. Entonces, esta parte de comunicación, yo le pongo mucho hincapié, porque de ahí vamos a ver si el colaborador me entendió o no me entendió qué es lo que quiero con este proyecto. Entonces, yo así lo defino, mi tiempo y el tiempo aproximado que dura para implementar las normas de 4 meses. Sin embargo, obviamente sabemos que yo voy a hacer la política, la tengo que implementar y obviamente le tengo que dar todo un seguimiento. Entonces, el trabajo continúa. Pero la parte operativa, el recaudar la información, aplicar cuestionarios, la política, todo eso, es aproximadamente esto. Entonces, este es mi plan de implementación que yo les recomiendo. Esta es la ayuda que yo les puedo ofrecer o es el tip que les puedo dar para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Créeme que les va a facilitar. Sí es, hay que mencionarlo y hay que ser sinceros, sí es una carga operativa, sí nos puede tomar algo de tiempo, sobre todo el obtener los resultados y el entenderlos. Eso es como lo más importante y lo que nos puede llevar mayor tiempo. Pero inviertan ese tiempo o inviertan en que los apoyen en ese tiempo, en este proyecto, para que lo puedan tener como debe de ser, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o podamos continuar. Vamos bien. Ok, va. Gracias, adelante. Entonces, les comentaba yo, este plan de implementación podría variar dependiendo dependiendo de cómo están las circunstancias. Ahorita les estaba yo contando que a lo mejor unos podemos estar en el home office y eso puede variar implementación, etc. Hay 4 formas que es como la ayuda que mencionaba en el título de este curso. Es 4 formas de que yo puedo implementar esta norma. Puede ser que yo la haga, sé que mis colaboradores están trabajando desde casa, entonces lo puedo hacer vía electrónica, lo puedo enviar por correo electrónico, puedo enviar una encuesta, puedo enviarles la comunicación por WhatsApp, puedo enviarles la comunicación por correo electrónico, puedo enviarles infografías, etc. Esto es una forma de aplicar. Otra forma de aplicar es, por ejemplo, trabajo en mi oficina de manera normal. Ok, si estoy trabajando en mi oficina de manera normal, pues quizás podemos hacer las encuestas de manera física, de manera ahí personal, 1 a 1, o a lo mejor podamos hacer las encuestas por correo también, pero pues ahí los tenemos a todos. La otra modalidad que podemos conocer es combinar entre los dos, que tengo colaboradores a lo mejor que trabajan desde casa y tengo colaboradores que están en mi oficina. Entonces aquí tengo que crear mi plan de implementación que vaya acorde a los dos. Es muy importante que tomamos, perdón, y el último es permanezco en casa, pero no trabajo. No quiere decir que no trabajo porque no quiero trabajar, simplemente porque pues, la naturaleza de mis responsabilidades no las puedo hacer en mi casa. Quizás ocupo una máquina procesadora, no sé, X. Entonces, estas son las 4 formas. Cuando nosotros ahorita en este momento estemos diseñando este plan de implementación, siempre debemos de tomar en cuenta este tipo de trabajo. ¿Dónde está mi colaborador? ¿Por qué? Porque si yo le aplico, por ejemplo, a un colaborador, si quiero yo implementar mi norma por correo electrónico, toda la comunicación, pero yo sé que no tienen acceso a internet, o yo sé que no tienen correo, una laptop, pues ahí se debilita mi plan de implementación y batallo muchísimo para recabar esa información. Entonces, adapten ese plan de implementación dependiendo de cada uno de las modalidades en las que están. Lo digo en este sentido porque es el momento en el que estamos ahorita y quizás a lo mejor todavía nos quede un mes más o a lo mejor nos quede un poquito más de tiempo en resguardo o de home office. Pero a lo mejor ya podemos volver ahora en junio todos a la oficina, pues ya cambio mi plan. Entonces, yo les recomiendo que desde ahorita puedan ir analizando cómo van a implementar y que puedan iniciar desde ahorita a comunicar qué se va a hacer. Porque la comunicación, pues, ahorita lo estamos viendo, lo podemos hacer desde la casa, ¿no? Por medio de una junta o por medio de WhatsApp, no sé. ¿Ok? Vamos con los tipos de riesgo. No sé si hasta aquí vayamos bien. ¿Tengan alguna pregunta para entrar a la siguiente etapa del curso?
Hasta el momento no hay preguntas, salvo que están personas interesadas en los algoritmos. Ok, ahorita Algoritmos. al final vemos los interesados. Es correcto. Ok, Adelante, Ángel. Gracias. hay 5 tipos de riesgo que yo puedo tener según los resultados de mi encuesta. Puede ser que mi empresa sea un riesgo muy alto. ¿Qué significa que mi empresa esté en un riesgo muy alto? Que tengo varios colaboradores quejándose o que varios colaboradores están expuestos a factores de riesgo, o puede ser que solamente uno y que ese uno solamente lo tengo que analizar. Puede haber una combinación de riesgos dentro de mi empresa, pero siempre te va a dar un riesgo final, que es el que engloba a todos los colaboradores. Entonces, en ese sentido, si yo en mi empresa tengo un riesgo muy alto o medio, ¿cuáles son los puntos que tengo que trabajar? Tengo que trabajar en la canalización de los casos, tengo que trabajar en la ayuda psicológica para mis colaboradores, tengo que reforzar mi política. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo apliqué la política, pero nunca le dije a mi jefe o nunca le dije a los jefes de área que por favor el horario para poder comunicar con sus colaboradores hasta cierta hora. Todo ese sentido, a lo mejor no estoy implementando bien la política. Y, y reforzar la parte de la comunicación de qué es cada cosa. Entonces, si nuestros resultados de los cuestionarios nos dan estos 3, muy alto, alto o medio, es la parte que tenemos que reforzar. Es cuando ya necesitamos pedir ayuda como empresa. ¿Sabes qué? Oye, salí muy alto, necesito hacer un convenio con alguna institución para que me ayude con mis colaboradores, etc. Es cuando ya ocupamos. Si tu riesgo o al momento de aplicar las encuestas, tus resultados te dio un riesgo bajo o un riesgo nulo, ahí solamente lo que tienes que trabajar es todo internamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu colaborador te salió bajo, pero solamente fue porque él a lo mejor no se siente reconocido y no sabe cómo se evalúa. Entonces, ahí es donde tienes que reforzar el programa de reconocimiento, cosas internas. Y cuando es nulo, pues solamente tienes que seguir trabajando de la forma en la que estás, porque sabemos que a lo mejor, pues estamos bien. Sin embargo, también que te salga nulo, también es un foquito que a lo mejor los colaboradores, como te mencionaba en un inicio, pues no están siendo 100% sinceros contigo y a lo mejor solamente su respuesta será para quedar bien con la empresa. Entonces también yo veo el nulo como un foco que tengo que checar muy bien las respuestas que me dieron mis colaboradores, porque a lo mejor pues no puede ser que todos estemos perfectos, ¿no? Entonces, muy alto, alto y medio es cuando tenemos que buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de convenio, cuando ya tenemos que involucrar a lo mejor un psicólogo, cuando ya tenemos que reforzar muchísimo la parte de las políticas. Cuando tenemos un riesgo bajo o nulo, pues podemos trabajar de manera interna. Estos son los riesgos que podemos tener como empresa. Otro de los riesgos que podemos tener, y no lo puse aquí, pero pues son las multas, ¿no? Si no hacemos este tipo de, de norma o si no damos cumplimiento con todos los entregables que nos piden, pues podemos acceder a una multa. Entonces son los riesgos que podemos tener como empresa, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que tenemos para la empresa? Vamos a ver, yo me voy a enfocar mucho en los impactos positivos, ¿ok? Porque ya vimos los riesgos, que es la parte negativa, ¿no? Ambiente laboral y social. ¿Por qué? Porque al momento en que yo aplico esta norma, estoy hablando de lo que está pasando en la empresa. No solamente lo dejo así a la percepción de las personas, sino que ya lo estoy diciendo, lo estoy haciendo, lo estoy escribiendo. Son hechos. Entonces, la persona dice, ¿sabes qué? Oye, mi jefe ya me dijo, hice muy bien mi trabajo. Oye, ¿sabes qué? Mis compañeros aquí alrededor, pues ya hacemos más trabajo en equipo y todos somos más respetuosos. Entonces, todo este impacto te puede ayudar mejor por ese sentido, porque ya los colaboradores ven que lo estamos haciendo. El otro punto es calidad de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros implementamos esta norma, no solamente nos podemos sentir más seguros en el trabajo, también podemos saber que vamos a llegar tranquilos a nuestra casa porque cumplimos con mis responsabilidades en la empresa y no necesito
que me estén marcando o que me entiendo cosas después de mi hora de trabajo, o puede ser que a lo mejor, o calidad de vida también lo puedo llamar, que a lo mejor sí salí con algún acontecimiento traumático y pues mi empresa me apoyó o me canalizó con algún experto, etcétera, ¿no? A eso le ponemos como un impacto positivo. Perdón. La otra parte es ser una mejor empresa. La verdad, la verdad. Y es por experiencia. Una empresa que no ha aplicado la norma y cuando tú llegas a aplicar la norma, cambia drásticamente tu personal para positivo. ¿Por qué? Porque tu personal se siente más satisfecho, se siente que creas un sentido de pertenencia muy grande o un vínculo muy grande porque ya estás hablando con él de puntos que generalmente no se hablan en una empresa. O por naturaleza de las actividades, pues no estamos como que esta semana vamos a hablar sobre el ambiente laboral o esta semana vamos a ver cómo te está tratando tu jefe. No son puntos que lo veamos muy comunes en una empresa. Entonces, eso mejora la empresa. Y por último, pues mejoran los colaboradores. ¿Por qué? Si yo estoy implementando esta norma, es por ende que yo ya voy a definir mis responsabilidades, le voy a decir a mi colaborador cómo lo reconozco, le voy a decir a mi colaborador cómo lo evalúo, le voy a decir a mi colaborador, ¿sabes qué? Implementé una medida para que 3 días a la semana puedas hacer home office o tengas un permiso sin goce de sueldo al mes. No sé, vas a mejorar al colaborador porque le vas a apoyar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en resumen, estos son los 4 impactos positivos o los 4 impactos más importantes que yo veo que puedes tener en tu empresa, ¿no? Entonces, parte de los objetivos que yo mencionaba al inicio del webinar o cuando exponía este caso, era cómo los resultados de la norma me ayudan en este proceso de reactivación. Te ayudan en muchos sentidos. La norma como en sí quizás no te diga puntualmente, tu colaborador pues durmió más del tiempo de lo normal, entonces pues cuando se reactive, pues a lo mejor pues va a batallar más en adaptarse, sino que la norma te va a decir, no los resultados, sino el plan de implementación es lo que te va a ayudar a la reactivación. ¿Por qué? Me ha tocado muchos casos de que, ok, la empresa optó por hacer home office todos sus colaboradores y no vayan a la oficina, pero en toda la semana mi jefe ni me ha marcado. O sea, ni he tenido comunicación con nadie. Entonces, haz de cuenta que me mandaron a mi casa y pues haz lo que tienes que hacer y punto. Entonces, ahí como yo como colaborador, pues no creo un sentido de compromiso con la empresa. Se me está dificultando esta parte de comunicación. Entonces, yo creo que implementar esta norma en este momento te va a ayudar a ti ese proceso. ¿Por qué? Porque estás creando un vínculo con el colaborador. Estás haciéndole saber que estás ahí, que lo estás ayudando, que a lo mejor estás preocupado por algunas cosas que están pasando y que aún así pues estás colaborando con él. Entonces, creo que esta es la parte, no tanto los resultados de la norma, sino la implementación de la norma es lo que te va a ayudar a ti en esta reactivación. Y quiero dar, mándame. ¿Sí? ¿Puedo? Ok. Sí, sí, claro. Dice Patti, si tengo un caso alto, me queda claro que debo tratarlo, pero que me pidan para comprobar, ¿qué me piden para comprobar que se está tratando? Es decir, pide Ajá. comprobantes del psicólogo que es lo que está tratando. No sé si me explico. Sí, sí. Por ejemplo, sí, volvemos con Juanito, ¿no? A ver si hay un Juanito por aquí. Volvemos con Juanito. Juanito le salió que había un riesgo alto, muy alto. Entonces yo lo mandé al IMSS o a la institución privada, no sé, como hayamos acordado. Llega el inspector y me dice, oye, aquí me sale que Juanito tu resultado salió muy alto. ¿Qué está haciendo con él? Ah, ¿sabes qué? Pues aquí está su ficha del seguro, aquí está su informe de que me dio o la incapacidad, aquí está el recibo de que, o la bitácora de que él ha ido a las citas. Entonces, todo ese sentido, no hay como un comprobante particular, sino es más que nada, a lo mejor tú llevas un registro en tu empresa de Juanito tenía citas el 19, 20, 21. Fue el 19, fue el 20 y fue el 21. Ah, sí está yendo, mira. ¿Por qué? Porque me trajo el comprobante del doctor o de esa parte, ¿no? Es como lo puedes tú sustentar para poder
dar cumplimiento a esta parte. Para dar continuidad a esa pregunta, comenta Patti, ok, y en los casos que él no se quiera atender, como en el ejemplo que mencionaste, ¿no me pasa nada a mí como empresa? Mira, yo quiero pensar, o bueno, yo a mi experiencia es, sí te puede pasar algo como una multa o algo, porque a lo mejor tú hiciste la recomendación al colaborador de que fuera con el doctor o con el convenio que tú hiciste, pero a lo mejor tú nada más le dijiste eso y ya no le diste seguimiento. Y el colaborador a lo mejor hasta se le olvidó. Como no es algo que normalmente veamos como de mucha importancia en este momento, pues le dejé de ir y no fui. Entonces, y yo como recursos humanos, como persona, pues tampoco le di seguimiento. Entonces, puede ser que sea esa arte de que por falta de seguimiento o por falta de importancia propia del colaborador, pues no haya ido y ahí sí me puedo volver acreedor. Sin embargo, si yo ya le ofrecí la ayuda y vuelvo al ejemplo, y ya le ofrecí los medios, los procesos que tiene que hacer y el colaborador de plano no lo quiso hacer, pues yo como patrón ya puedo ver que ahí falta un sentido de pertenencia, una falta de compromiso con la empresa. También puedo hacerlo saber que es una falta de que a lo mejor no quiere superarse, no quiere pasar ese trauma, etcétera. Entonces, por eso, pues a lo mejor a mí ya, yo como patrón, pues lo siento mucho, pero pues puede afectar mi productividad o puede afectar al otro círculo o al entorno, ¿no? De mi trabajo. Y puedo tomar las decisiones que ya yo pueda. Porque yo ya puedo tener a lo mejor ¿cómo se puede decir? Alguna propuesta o ya puedo tener yo se me fue la palabra, un respaldo de por qué estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Va? Gracias, sí. Ok, para terminar, lo que viene siendo este webinar, yo les estaba explicando cómo la norma 75 nos va a ayudar a reactivarnos ahorita. La parte de la comunicación, empezar desde ahorita a implementarla es muy importante para poder saber o para poder darle a conocer a mis colaboradores que están tomados en cuenta en la empresa. Sin embargo, yo les quiero hacer una recomendación extra. Ah, hay una evaluación que se llama evaluación que tengo, que se llama evaluación de continuidad operativa. ¿Cómo está mi colaborador en este momento y cómo yo lo voy a recibir al momento de que volvamos a trabajar, ¿no? De manera normal, a la nueva normalidad, como le llama el gobierno. Entonces, esta evaluación se mide en 7 diferentes dimensiones. Las podemos ver en la pantalla: estado emocional, habilitación, actividad productiva, estado físico, impacto, riesgo, etc. Entonces, y yo evalúo ciertos términos, ciertas partes. ¿Para qué? Para saber cómo mi colaborador está y en qué voy a trabajar más al momento en que se reactive. Entonces, este es como un tip extra que les doy. Ustedes inicien a implementar la norma 035, pero también combinen con un poquito de esta evaluación y les va a ayudar mucho. Aquí yo les dejo mis datos, está mi Facebook, el Facebook de Academia, está mi correo y mi teléfono. Si alguien quiere conocer un poquito más, si alguien tiene dudas muy particulares, lo podemos ver ahorita, tenemos un tiempo para preguntas, pero si no, podemos, por medio de aquí, podemos canalizar los casos, ¿no? Entonces, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir este webinar a la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa y sobre todo a todos ustedes por haber participado en ella, ¿no? Espero que podamos tener a lo mejor alguna información más amplia de la norma y algunos tips que les haya funcionado. Y les recuerdo, si tienen alguna duda, cualquier pregunta, pues yo estoy para servirles en estos medios. Muchas gracias, Daniel. Hombre, muchas gracias a ti, Jaime, por compartirnos tu conocimiento. Una sesión, un webinar muy interesante con unos temas muy amplios. Si gustas, aquí hay una pregunta, una duda. Sí, claro. Todavía nos queda un espacio. Dice Rocío Salazar. Perdón, a mí me quedaron dudas sobre los pasos de los 4 meses. ¿Qué debo hacer en cada mes? Ok. Te lo voy a resumir. La parte del plan de implementación, primer mes, semana 1, 2, 3, 4, trabajo la parte de la comunicación. Les comunico a mis colaboradores que voy a implementar una norma. Les comunico qué es la norma. Les comunico algunos términos que maneja la norma como acontecimiento traumático, términos como entorno
pero entorno organizacional, etc. El primer mes lo enfoco mucho en la comunicación. El segundo mes, como ya mis colaboradores conocen qué es la norma, ya les avisé que voy a hacer una encuesta con ellos, aplico el cuestionario. Lo pongo en un mes porque a lo mejor la recabación de la información y obtener los resultados, pues es operativamente hablando, pues sí te lleva un buen de tiempo que lo que recibes, lo que lo pones en algoritmos en Excel, etcétera. Entonces, por eso lo pongo en un mes. En el tercer mes, continúo con los otros cuestionarios. Como bien les mencionaba yo recomiendo que los cuestionarios lo implementen todos a todos. No dividan a lo mejor el de 1 a 15. ¿Por qué? Porque a mí me interesa y a mí me gusta conocer todo el contexto de la empresa. Entonces, el segundo y tercer mes lo dedico 100% a aplicar las encuestas, pero sigo trabajando la parte de comunicación. ¿Por qué hago mucho énfasis en la parte de comunicación? Porque hay muchos términos que comúnmente no los conocemos. Aunque seamos unos expertos o toda esa parte, todavía hay términos que dices tú, esto nunca lo había escuchado. Entonces, menos, o a lo mejor un colaborador que no está relacionado mucho con estos temas, pues tampoco lo va a haber escuchado. Entonces, por eso siempre trabajo en la parte de comunicación. Y el cuarto mes ya trabajo la parte documental, la parte de que, ok, hago mi informe de resultados de todos los resultados de los cuestionarios, hago mi política de prevención de riesgos, hago mi proceso de canalización de casos, hago mi mecanismo de recepción de quejas, a lo mejor me hicieron faltas hacer las descripciones de puesto, toda esa parte documental la hago en el cuarto mes y ya tengo listo toda la implementación de la norma. ¿Qué queda? Darle seguimiento nada más a lo que estamos poniendo en la política. Es así como defino los 4 meses. Igual, si hay todavía dudas muy puntuales, pues como ya lo mencioné, pues puedes contactarme, ¿va? Damos seguimiento. Jorge Luis. ¿Una otra pregunta? Sí. ¿Ah? Comenta, en la respuesta al trabajador que no quiere someterse al seguimiento de un tratamiento, creo que podemos aplicar el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Si el trabajador insiste en no darle el debido seguimiento aún pesar de la insistencia del empleador, creo que debería tomar medidas contundentes a que dicho empleador, si tuvo el interés en darle el debido seguimiento, quizá una fe notarial, testigos y agregarlo a su expediente, pues más vale gastar en notario que pagar una multa. Exactamente, pero qué mejor explicación. Yo lo estaba buscando la palabra como de recesión de contrato, no, porque no quería mencionarla, pero simplemente puede ser un caso. O también puede ser que a lo mejor la norma te dice, tú como empresa tienes obligaciones, pero tú como trabajador también tienes obligaciones de responder estos cuestionarios. Entonces, en este sentido, a lo mejor el colaborador no me quiere apoyar en responder, pues sí puedo levantarle a lo mejor una acta administrativa y ya se va a su expediente. O simplemente ya sí lo respondió, pero ya no quiso obtener más ayuda, pues ya puedo optar las medidas, ¿no? Exactamente como lo compartí. Ok, gracias. Dice otra. En el registro de la nueva normalidad, está requiriendo la norma 035 y otras normas. 4 meses es mucho tiempo. ¿Puede tener solo las primeras etapas? Mira, aquí los 4 meses puede ser que sea mucho tiempo, pero como empresa, supone que cuando salió en vigor esta norma fue el año pasado, entonces ya tuvimos todo un año para poder hacerlo, ¿no? Y para el momento que nos evalúe. Entonces, creo que ahorita estamos en tiempo de poder iniciar este proceso de implementación para que no nos agarren las carreras. Como todo mexicano, dejamos todo a lo último, pero pues para poder nosotros hacer que esta norma funcione como es, necesitamos este tiempo. Quizás lo puedas hacer en un mes. Se te ocurre a ti, ¿sabes que yo le mando toda la comunicación a mis colaboradores? Aplico los cuestionarios en un mes y obtengo los resultados. Sí lo puedes hacer, pero es muy abrumador para el colaborador tratar todos estos temas en un solo mes, que te llegue mucha información, que te aplique una encuesta y luego la otra semana otra, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estos 4 meses. Entonces, creo que ahorita estamos en tiempo para poder iniciar a implementarlo, ¿no? Dice,
Cada vez que entra un colaborador nuevo a la empresa, ¿se le debe hacer toda la evaluación, procesos otra vez? Mira, cuando entra un colaborador nuevo, yo doy un margen de 3 meses, que es el periodo como que muchas empresas le llamamos de prueba. Entonces, yo les doy un margen de 3 meses. Cuando mi colaborador ya está, ¿por qué ese margen de 3 meses? Y le implemento estos cuestionarios. ¿Por qué? Porque él ya se pudo adaptar, ya fue un proceso de adaptación, ya conoció a sus colaboradores, compañeros, perdón, ya conoció quizás la mecánica del trabajo de su jefe, entonces ya me puede responder. No le puedo yo aplicar el cuestionario en cuanto entre. ¿Por qué? Porque la información que me va a dar es información quizás de un trabajo anterior que pues no tiene nada que ver con el mío. Entonces, por eso mi recomendación es, si entra un colaborador nuevo, a los 3 meses, aplícale este cuestionario y anexa esos resultados a la carpetita que ya tenías de la norma. Por último dice, disculpe, ¿en su academia ustedes nos pueden ayudar a implementar esta norma? Sí, claro que sí. Ahí están mis datos. Nosotros tenemos todo un mecanismo para poder hacer este plan de implementación independientemente de la modalidad en la que estén tus colaboradores. Lo podemos hacer, apoyarte en lo que requieres. Queda otra de Víctor Hernández. Nos comenta Jaime, en su experiencia, ¿cuáles serían los entregables para las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en una inspección? Ok, pregunta muy buena. ¿Qué entregables? Primero, lo primero que te va a pedir el inspector es si tienes tu política. Lo segundo que te puede pedir tu inspector es, ¿sabes qué? A ver, dame tu informe de resultados. El informe de resultados va a contener aquellos colaboradores que tienen o que fueron expuestos a un acontecimiento o que te salieron en un riesgo muy alto. Entonces, si es el caso de que te haya salido un riesgo muy alto, pues te va a decir, oye, ¿quiénes son estas personas que te salieron con ese riesgo? Esas personas que salieron con ese riesgo, entonces te va a decir, ok, volvemos con el ejemplo, ¿no? Juanito. Juanito salió con riesgo muy alto, ¿qué estás haciendo con él? Ah, estoy haciendo tal cosa. Pero a lo mejor el riesgo que te salió fue a lo mejor un riesgo bajo, medio, pero fue porque no teníamos descripciones de puesto. Entonces, no creo que te vaya a pedir, en ese sentido, en mi experiencia, las descripciones de puesto, los manuales, sino que te va a pedir política, informe de resultados, proceso de canalización de casos, eh, el mecanismo en que se reciben las quejas. Esos serían los 4 puntos más importantes que te podría aplicar o te podría preguntar. Hasta el momento estamos bien. Sí. Comentarte que hay mucho agradecimiento, una excelente exposición, excelente webinar. Muchas gracias, saludos y bendiciones. Te están agradeciendo completamente, Jaime. Gracias. Aquí les dejo mis datos. Igual, por medio de la Secretaría del webinar también se pueden comunicar para hacer llegar a más dudas que pudieran tener. Por último queda, como dice el pilón, dice, puede ser un motivo, permíteme, puede ser un motivo de despido que un colaborador no desee corregir sus acciones. Sí, para mí y en mi experiencia, sí puede ser un motivo. ¿Por qué? Porque te puede afectar mucho en la productividad, te puede afectar mucho el entorno organizacional y te puede afectar mucho en la capacidad de la persona que tiene de superarse. Y al momento que tú le digas que el colaborador no quiere ayudarse, ya tú ahí estás teniendo un poquito rojo de que el colaborador pues no quiere superarse, no quiere sobresalir más, ¿no? Entonces, para mí sí sería como un sentido. Obviamente, si es muy grave el caso, ¿no? De que es renuente a ninguna cita, etcétera, ¿no? Ahí, en ese sentido, sí sería, para mí, para mi experiencia. Muchas gracias, Jaime. En nombre de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, te damos el agradecimiento nuevamente. Agradecemos a todos los usuarios, a todos los participantes que estuvieron en la sesión en este webinar y decirles que seguimos en contacto con ustedes para los próximos webinars. Muchas gracias a todos, que sigan en casa, quédense en casa y puro Sinaloa. Adiós. Hasta luego.